Hola. Después de haber analizado todo lo relativo a la investigación de campo, pues vamos a ver en este momento otras clasificaciones de la investigación jurídica. Tenemos que retomar, recuerden, habíamos visto la investigación dogmática, empírica y axiológica filosófica. Para ver estas, nosotros nos apoyamos en dos tipos de investigación científica general que fueron la documental y la de campo. Entonces, con eso habíamos finiquitado ya una parte de la clasificación de la investigación jurídica. Pero ahora, hay una gran diversidad de autores que también están tratando de clasificar la investigación jurídica de acuerdo a otros criterios. Por lo tanto, para que más o menos ubiquen, estamos ahora trabajando en la página 107. ¿Sí? El tema es otros tipos de investigación jurídica. Allí viene uno que es donde quisiera que hubiera más énfasis, si quieren ponerle incluso hasta un asterisco, es la investigación formativa. Debemos entender como investigación jurídica formativa aquella que tiene como fin, valga la expresión, formar al estudioso del derecho, al abogado, al especialista, al operador del derecho, al estudiante de derecho. Esta investigación formativa, de hecho, es la que ustedes están llevando a cabo desde que decidieron incorporarse a esta carrera. ¿Cuándo termina uno de formarse? Jamás. Su servidora pensó, bueno, pues cuando estaba joven y cuando terminé la carrera, dije, finalmente voy a dejar de estudiar. Después conseguí trabajo y me di cuenta de algo que es una realidad y que espero que ustedes estén conscientes de ello. Jamás termina la formación. Cuando empecé a trabajar con algo relacionado ya con mi profesión, me di cuenta que al contrario, la formación es constante, permanente. Incluso por eso se llama en algunos aspectos formación continua. Y principalmente el licenciado en Derecho debe estar formándose día a día. Lo que pasa es que nosotros tenemos frente de sí un derecho muy dinámico. Durante muchísimos años, estoy hablando de unos 15 años para atrás, durante muchísimos años el derecho permanecía como que estático. Solo tenía ciertas modificaciones en algunas áreas que eran primordiales para el Estado. En derecho fiscal, por ejemplo, en derecho mercantil relativamente, pero en fiscal era donde había mayor movilidad. No obstante ello, de unos 15, 20 años para acá, en el derecho se presenta un dinamismo impresionante, de tal manera que cada periodo de sesiones del Congreso de la Unión y cada periodo de sesiones de la legislatura del Estado, reformas y reformas y reformas, de tal forma que ahorita el licenciado en Derecho que no está actualizado, pues entonces está condenado a perecer en el sentido profesional. ¿Por qué? Porque hay mucho dinamismo, hay muchas reformas y debemos estar constantemente atendiendo a esas modificaciones para estar muy actualizados. Ahora, eso independientemente de que tú quieras ser abogado litigante o no. Es decir, recuerden, en la primera sesión se les dijo, es que no solo están estudiando esta carrera para ser abogados litigantes, también pueden ser docentes, pueden ser, pertenecer, por ejemplo, al área de la administración pública, pueden estar en la judicatura, etcétera, etcétera. Entonces, no imagino un juez que nos esté actualizando, no imagino a un asesor jurídico, gubernamental o empresarial que no esté actualizado, porque no puede asesorar de algo que ya no está vigente. Entonces, no imagino tampoco a un docente que no esté actualizado. Por ejemplo, esta materia que les había comentado, ya llevamos cerca de 30 años que la estamos impartiendo. Si no tuviéramos la actualización, yo no les puedo dar ahorita lo mismo que daba hace casi 30 años. Ya esto ha tenido modificaciones, se ha ido actualizando, nosotros por experiencia propia, nuestros conocimientos la hemos ido mejorando. Bueno, entonces siempre está presente la formación. Si tú no estás formado, pues entonces estás destinado a ser abogado a medias, por no decir más feo que mediocre.
debemos estar en esa formación continua. Y una de esas partes de la formación, pues obviamente es continuar en los niveles de educación. Quienes estén pensando en terminar la licenciatura, ingresar a la maestría y después ingresar al doctorado y después el postdoctorado, pues sería ideal si tuviéramos los recursos necesarios, en fin, qué bueno que ustedes siguieran en esa formación. Pero aún así, aunque ya tuvieran doctorado, pues eso no te va a evitar de que tú sigas en esa formación, en esa capacitación, en esa actualización. Ahorita, si ustedes quisieran complementar su formación, pues yo les sugiero que estudiaran idiomas. Ahorita que estamos en este periodo de receso, de cuarentena y demás, pues que ya estuvieran estudiando algún idioma en línea, que estuvieran estudiando o capacitándose en informática jurídica, que se pusieran a estudiar el derecho comparado. Es decir, es tan importante que también nosotros no solo sepamos de nuestro derecho mexicano, sino que ya conozcamos lo que está pasando en el mundo de acuerdo a los sistemas jurídicos, que eso te permite tener una mayor formación. Y ahorita quien no sabe de derecho internacional, de tratados internacionales, pues entonces se está quedando atrás. De tal manera que si viéramos otras clasificaciones de la investigación jurídica, esta es la más importante, esta es en la que quiero poner también mucho énfasis. Síganse formando, es una recomendación que siempre debemos hacer y su servidora pues estamos preocupados en ello en lo personal y para con mis alumnos. La formación constante, continua, la actualización es básica. No obstante ello, pues existen otros autores que siguen clasificando a la investigación jurídica, no que los soslaye o los demerite, no se me hacen muy relevantes, pero bueno, vale la pena citarlos. Hay quienes señalan que hay investigación pura e investigación aplicada en el derecho. Obedece a las mismas definiciones de investigación científica general. La investigación pura es jurídica pura, es para recabar todo el conjunto de conocimientos, teorías relevantes respecto de lo que viene a ser el derecho, y la aplicada es que esos conocimientos ya se aterrizan a la solución de casos concretos. Hay otra clasificación en donde se señala que puede ser espontánea, institucional o mixta. ¿Cuál es la investigación espontánea? Pues es la que la mayoría de los investigadores hacemos. Es decir, nosotros decidimos qué investigar, nosotros decidimos en el tiempo que la queremos desarrollar y lamentablemente nosotros la pagamos. Decíamos, hay instituciones, cada vez más, qué bueno, que son organismos subvenciadores de investigaciones jurídicas y de todo tipo de investigación científica. Sin embargo, nosotros vamos a decir, pues son recursos a comprobar, hay que sacar cotizaciones, hay que hacer las presupuestaciones, y en eso también te llevan mucho tiempo. Decíamos, o investigo o estoy sacando cotizaciones. Entonces muchos optamos por la investigación espontánea. Yo decido qué investigar, en cuánto tiempo investigarlo, pero lo pago de mi propia bolsa. Y la investigación institucional se refiere a que una institución, como su nombre lo dice, una institución subvenciadora es la que me está pagando la investigación jurídica, pero el que paga manda y por lo tanto ellos me dicen qué investigar, en cuánto tiempo investigarlo, y ellos son los que van a erogar el recurso económico. La mixta, que esa pudiera ser yo creo que la ideal a final de cuentas, en la mixta yo decido qué investigar, en cuánto tiempo investigarlo, sin embargo me pagan la investigación alguno de los organismos subvenciadores que ya existen al respecto o que están destinados a pagar investigaciones científicas o jurídicas en particular. De acuerdo a esto, hasta allí nos quedamos con ese tema, no es como que muy necesario seguir adentrados en ello. Ya vimos las que realmente a nosotros nos interesa que ustedes estuvieran habilitados y por lo tanto con esto cerramos con la clasificación con el tema de la clasificación de la investigación jurídica. Vamos a pasar a otro pequeño tema, ya estamos por cerrar la tercera unidad. Es un tema muy pequeñito, pero creo que este nos ayuda a tener una visión de qué es lo que esperamos de un trabajo de investigación tipo tesis o tesina. El autor Jorge Whitaker
que les había comentado, un jurista que merece todos mis respetos, porque es muy versátil en el área del derecho, al igual de que escribe sobre derecho económico, sobre investigación jurídica. Es una persona que trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, etc. Este autor nos habla de que hay diferentes tipos de tesis. Él lo maneja de esa manera y nosotros decimos que son enfoques. Los enfoques que no solo son para tesis, sino los enfoques de investigación jurídica en general. Estos enfoques que puede adoptar una investigación jurídica y su informe correspondiente, pues se clasifica de la siguiente forma: el histórico jurídico. Parafraseando esto, se señala, se trata de una investigación que hace un seguimiento de una institución jurídica desde sus orígenes hasta el presente, para lo cual rastrea legislaciones históricas, ya sean nacionales o extranjeras, y generalmente este tipo de investigaciones parten del derecho romano. Del derecho romano porque es a la familia jurídica a la que pertenece el derecho mexicano. Bueno, ¿en qué consiste este enfoque? Ya lo habíamos manejado en algún momento y habíamos dicho, bueno, a lo mejor no a todos nos gusta mucho la historia, pero no puede haber un trabajo de investigación sin que hagan un breve recorrido histórico de una figura jurídica o de una institución jurídica. ¿Por qué es relevante esto? Pues porque eso nos permite tener una visión más clara de cómo estaba, primero que nada, desde dónde surgió esa figura jurídica o esa institución jurídica. Desde dónde surgió, cómo fue su evolución, antes estaba bien, ahora está peor, etc. Y eso nos permite también tener la posibilidad de hacer aseveraciones pues más congruentes, porque yo les dije en alguna ocasión, el hecho de decir, es que el presidente anterior fue lo peor que nos pudo haber pasado, pues no, o sea, sería cuestión de analizar un poquito la historia de nuestro país para ver el desempeño que han tenido los diferentes mandatarios para poder afirmar, ¿sí?, o negar que el anterior presidente era lo peor o lo mejor que nos pudo haber tocado. Eso en un sentido general. Bueno, pues hablando de un tema jurídico y específicamente del desarrollo de una institución jurídica, ¿qué tal si su tema de investigación hubiera sido sistema penitenciario? Hablar de sistema penitenciario, pues si dijéramos es que está peor que antes. No se están reinsertando las personas privadas de libertad, quienes cometieron delitos los vuelven a cometer, etcétera, etcétera. Pues no, miren, es que si nosotros analizáramos históricamente el sistema penitenciario, no, hombre, pues antes estaba de verdad peor. ¿Por qué? Porque existían las leyes Carolina, por ejemplo, que decíamos es que era amarrar a las personas, ¿sí?, con las manos atrás, sumergirlas en un balde de agua y entonces decir, ah, bueno, si se ahoga era culpable de un delito, si no se ahoga era inocente. O descalzarlos y pasarlos por brasas ardiendo. Si se quema era que había cometido un delito, si no se quema pues entonces no había cometido el delito. Entonces, y después pues se hablaba de la ley del talión, ¿sí?, de ojo por ojo, diente por diente. Después se evoluciona y se considera de que las personas que cometían delitos eran considerados animales, entonces la idea era enjaularlos y de allí viene esto de las cárceles, en fin, entonces efectivamente yo creo que el sistema penitenciario hoy día creo que todavía nos falta demasiado para poder lograr una reinserción de las personas que están privadas de la libertad por haber cometido un delito, pero de que estamos peor que antes, no, creo que antes estábamos peor. Y que hay que afinar cosas ahora, sí, pero les digo, el método histórico lo que nos permite es tener una idea muy clara de cómo estaba una institución o una figura jurídica antes para ver si estaba mal o peor de cómo está ahora, para no repetir esos errores si es que estaba mal antes y ahora está mejor. O bien viceversa, es que también podemos encontrar ciertas figuras o instituciones jurídicas, las cuales a lo mejor antes estaban muy bien y ahora están mal. Una de esas instituciones jurídicas es la familia. Yo creo que
antes estaba bien por alguna situación, la forma, la dinámica de que tenían los integrantes de la familia, de cómo se desenvolvían, de cómo se educaban a los hijos, etcétera. Creo que era adecuada y no lo digo nada más porque yo lo pienso, lo crea. Ustedes fíjense en todos los que somos de mi generación y atrás de mi generación y creo que somos personas de bien, somos personas que trabajamos, que tenemos valores, respeto, etcétera. Claro, habrá sus excepciones. Sin embargo, hoy vemos que al contrario, el denominador común es la falta de respeto, la pérdida de valores, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora tenemos otra dinámica. Y entonces el método histórico nos ayuda pues a esto. Si antes estaba bien una figura jurídica y ahora está mal, pues habrá que analizar cómo estaba antes para ver qué podemos retomar de allí y tratar de instrumentarlo hoy día y mejorar lo que tenemos hoy día ya como problema, o viceversa. Si antes algo estaba mal, bueno, entonces ahora tratar de hacer un gran esfuerzo para no caer en lo que estábamos antes y continuar hacia adelante. Entonces, es muy importante el método, el enfoque histórico-jurídico. Ahora, hay otro que se llama jurídico comparativo. Este enfoque, quiero decirles que hoy día en las tesis de grado principalmente, quienes incorporan el estudio comparativo de sistemas jurídicos de país a país, utilizando el derecho comparado, creo que son las tesis de avanzada. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué consiste el enfoque comparativo? Bueno, en aplicar un método analógico, el cual se trata de comparar dos figuras o dos instituciones jurídicas similares para ver cuáles son sus diferencias, cuáles son sus similitudes de acuerdo a los contextos, dónde sí está funcionando, dónde no está funcionando, en fin. Pero eso, ¿por qué analizarlo ahora? Bueno, pues porque hay una razón principal. Estamos en algo que a lo mejor ya muchos países hoy día no les convence mucho. Estamos en la globalización. ¿Y eso qué implica? Pues que no solo sepas de nuestro país, ¿sí? Ni sepas nada más del derecho mexicano. Tienes que saber de todos los países, de todos sus sistemas jurídicos, de acuerdo a la familia jurídica que pertenece, que eso es lo que vamos a ver en quinta unidad. ¿Y esto de qué se trata? Pues de ver cómo están funcionando esas legislaciones en otros países y ver por qué en ocasiones, no digo que sea una regla general, en ocasiones nuestros legisladores federales y estatales han optado así como de que copiar y pegar, porque como que toman de ciertos países algunas legislaciones o algunas porciones o figuras jurídicas y las insertan en nuestro país y a veces no con mucho éxito porque por obviedad son contextos diferentes, son culturas diferentes, etc. De tal manera que resulta muy interesante estar analizando los sistemas jurídicos de diferentes países, compararlo con el nuestro y ver qué experiencias adecuadas pudiéramos adoptar para el nuestro o qué experiencias no deberíamos insertar en nuestro sistema jurídico porque no hay manera de que encajen. Pero no es nada más decirlo como que me imagino, creo que no deberíamos tenerlo eso en nuestro ordenamiento jurídico, no, sino que sustentarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué cierta figura o institución en tal país sí funciona y por qué en el de nosotros no funcionaría? ¿O por qué se parece tanto esta ley a la que está en tal país? Ah, bueno, ¿qué quiso hacer nuestro legislador al momento de insertarlo en nuestra pirámide del ordenamiento jurídico? Bueno, todo esto nos lo permite el enfoque comparativo. Ahora, también es muy interesante que se hagan estos estudios incluso hasta con países cuya familia jurídica es totalmente diferente a lo que pudiéramos llegar a haber escuchado. Es decir, nosotros estamos en la familia romano-germánica. Estados Unidos y otros 71 países también pertenecen a esa familia con diferentes matices. Pero está, por ejemplo, la familia religiosa, que es donde está Medio Oriente principalmente. Entonces ellos, su forma de concebir el sistema jurídico, cómo conducir las leyes, cómo conducirse en lo privado, etcétera, pues todo está en un solo documento. También eso viene a ser
muy interesante para ver cómo es que se desenvuelven, cómo es que se comportan de acuerdo a sus leyes las sociedades y gracias a ello tener pues un panorama más general de qué es lo que está sucediendo, hablando de derecho en todo el mundo y en nuestro país. Bueno, pues entonces hasta allí el enfoque jurídico comparativo. Tenemos otros dos que de alguna forma ya los habíamos tocado cuando veíamos el proyecto de investigación. Tenemos el enfoque descriptivo y tenemos el enfoque exploratorio. Decíamos que describir es detallar, o sea, es algo a mucha profundidad. Estamos analizando, por ejemplo, el fenómeno de delincuencia organizada. Si queremos hacer una investigación descriptiva o con enfoque descriptivo, ¿de qué se trata? Pues es analizar todas las aristas que tiene este tema. ¿Por qué se genera? ¿Dónde está agudizado más el problema? ¿Cómo es que se comportan? ¿Cuáles son las organizaciones? ¿Cuál ha sido el incremento de la delincuencia? ¿Cuáles son los delitos más comunes de este tipo de organizaciones delincuenciales? Etcétera, etcétera. Entonces, ves el fenómeno y lo analizas en todas las aristas y las vas desarrollando y a eso se le llama un enfoque descriptivo. Entonces son trabajos de investigación a mucha profundidad. Pero luego viene el enfoque exploratorio. Este enfoque se trata, es algo muy peculiar. Yo les dije en su momento, fíjense que cuando nosotros hagamos el tema de investigación, hay que cuidar cierto aspecto. ¿Cuál es el aspecto que debemos cuidar? Bueno, que no olvidemos que va a tener un enfoque jurídico primordialmente, porque nuestra investigación, de acuerdo a nuestro perfil, es jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si estuviéramos en psicología, por ejemplo, pues la investigación sería psicológica. En nuestro caso no, es investigación jurídica. Pero en su momento también les dije, fíjense que aquí como investigadores entramos en un dilema. ¿Cuál es ese dilema? Pues que muchos de los temas de investigación tienen impacto también en otras ramas de la ciencia. Tal es el caso, voy a tocar un tema así como que muy trillado, tal es el caso del aborto. Y entonces hay alumnos que me dicen, bueno, también podemos incluir la situación médica, psicológica y demás. Yo les puedo decir sí, pero no olvidando que el porcentaje mayoritario, el peso principal lo lleva a lo jurídico. Pueden poner en un capítulo desde la perspectiva médica y psicológica el tema del aborto. Si ustedes tocaran la puerta de otras ciencias para desarrollar su tema de investigación, entonces ahí estamos hablando de exploración. Estamos yendo un poquito más allá de lo jurídico. Pero sin olvidar, insisto, disculpen que sea tan enfática en eso, insisto, no debemos olvidar que la carga principal debe ser lo jurídico. En el caso del enfoque jurídico proyectivo, fíjense que aquí se me hace muy peculiar Jorge Whitaker, cuando dice que aquí se hace una suerte de futurología, es decir, de adelantarnos, ¿sí? De ver hacia el futuro, de hacia dónde va nuestro tema de investigación en cuanto al problema que se está analizando. En la imagen les voy a mostrar el personaje que tenemos ahí, es Nostradamus. Nostradamus era el profeta, pues uno de tantos, pero este era así como que muy, muy certero. Nostradamus, pues él sí veía el futuro y demás. Yo creo que Jorge Whitaker jamás quiso pensar en que debíamos hacerla como de profetas o como de divinos o que tuviéramos una esfera en donde viéramos hacia dónde vamos de acuerdo a los problemas sociales que nos aquejan. No, por supuesto que no se refería a eso. A lo que se refería es a que cuando tú eres investigador de una temática, de un problema social actual, pues después de haberlo analizado tan a profundidad, creo que podemos tener una idea muy clara de hacia dónde vamos. Retomando el tema de delincuencia organizada. Miren, ese problema nos aqueja, ese problema nos lacera. Y fíjense que es algo tan peculiar que ni aún en este periodo de pandemia, por ejemplo, se haya detenido la delincuencia organizada de cometer delitos. Entonces, ¿hacia dónde vamos con este problema que no se ha podido frenar?
después de haberlo analizado y de ver qué es lo que lo origina y demás, pues pudiéramos tener una proyección de qué es lo que puede suceder, de seguir así, a qué tipo de panoramas o escenarios nos pudiéramos enfrentar si continuáramos en esta situación. Entonces, insisto, no se trata de este enfoque de a ver cómo vemos el futuro de un problema social que estamos investigando, no, sino que proyectar, así como se está desenvolviendo y así como lo he conocido a través de la investigación jurídica, qué es lo que puede presentarse más adelante de continuar sin el freno o sin aplicar una serie de medidas idóneas para tratar de erradicar o de frenar la problemática social. Hay otro enfoque, ¿sí?, que viene a ser muy interesante, es el enfoque propositivo. Esto me llama mucho la atención y siempre les doy esa recomendación. Fíjense que en todo trabajo de investigación, cuando hacemos el informe, debemos aterrizar con una propuesta. ¿Por qué con una propuesta? Cuando tú te comprometes a poner una propuesta después de haber analizado un problema a través de la investigación jurídica, creo que eso te quita un vicio que está muy arraigado en las personas. Somos muy críticos negativos, ¿sí? Somos buenos para decir esto está mal, el gobierno está haciendo mal esto, mi patrón está haciendo mal esto, en fin, nosotros somos críticos negativos. ¿Qué diferente sería que esa crítica negativa la convirtiéramos en crítica propositiva? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está haciendo mal el gobierno, pues entonces dile cómo debería ser. ¿Cuál es tu propuesta para que de verdad obtuviera mejores resultados? Entonces, de eso se trata este enfoque. Si tú al final de la investigación anexas una propuesta, pues entonces sería una crítica constructiva. Pero que yo soy enemiga de las propuestas que quedan como lista de mandado, chiles, jitomates, cebollas, o bien, ¿cómo resolver el divorcio? Que ya no haya tantos divorcios, pues que haya amor, respeto, pláticas de terapia, etcétera, etcétera. No, yo me refiero, genera una propuesta, pero una propuesta factible, una propuesta posible. Y por lo regular, allí sí no negamos la cruz de nuestra parroquia. Somos licenciados en Derecho, o ustedes están por ser licenciados en Derecho. Y entonces, ¿qué propuesta podemos generar? Pues una propuesta legislativa. ¿Qué quiere decir eso? En muchas de las tesis de grado, de maestría y de doctorado, como esas llevan el compromiso el tesista de que los resultados que se arrojen se tienen que aplicar, pues entonces ahí nosotros tenemos lo siguiente, casi siempre aterrizan con una propuesta de reforma a una ley existente o la propuesta de la creación de una nueva ley. ¿Por qué? Pues porque tenemos la idea, que a lo mejor siento que es una idea errónea, tenemos la idea de que a través del derecho, el derecho es el que tiene la llave mágica de la resolución de todos los problemas sociales que tenemos. No es cierto. Yo digo que no es cierto. Yo digo que el derecho es uno de tantos factores que pudiéramos conjuntar para resolver la problemática social que nos puede llegar a estar afectando. Sin embargo, insisto, debemos desde nuestra perspectiva, pues entonces proponer y decir que a través del derecho puede que sea posible que a través de la misma ley, del código, de la Constitución o de lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera, a través de eso pudiéramos generar las condiciones necesarias para tender a resolver el problema que nos aqueja, un problema específico. De tal manera que el enfoque propositivo pues es muy deseable, ¿sí? A lo mejor, fíjense que esto puede dividirse en dos. A lo mejor desde el principio tu idea, o desde que hiciste el proyecto de investigación, era proponer una iniciativa de ley o de reforma a una ley. Si lo fue así, la propuesta va de hecho en un capítulo en tu informe de investigación. Pero si no era tu intención original, sino que nada más era hablar descriptivamente del problema o explicar las causas del problema, etc., y no te metiste con las posibles soluciones, pues entonces ahí yo creo que lo ideal sería que sí lo manejaras como propuesta, pero eso va
prácticamente después de las conclusiones y hacer una propuesta pues más o menos desarrollada, aunque no quede exactamente el texto de lo que se quiere proponer para reformar la ley existente, etcétera, etcétera. Pero por lo menos decir, es necesario adecuar los textos legales del código tal o de la ley tal o del artículo tal constitucional para tender a resolver el problema que fue motivo de investigación jurídica. Bien, pues con esto damos por terminado este pequeño tema que fue el de los enfoques de la investigación jurídica. Miren, si ustedes se fijan en su libro, en el libro nosotros tenemos como último tema los métodos generales aplicables a la investigación jurídica. Ese es el último tema de la unidad, ¿de acuerdo? Y si ustedes ven su programa, el acuerdo que habíamos tomado es, después de ciertos temas viene el examen parcial. Bueno, si ustedes revisan su programa de contenido programático, el tema de métodos generales aplicables a la investigación jurídica es el último de la tercera unidad. ¿Eso qué implica? Que va a haber un tercer examen parcial. ¿Cuándo va a ser ese examen parcial? Yo, por medio de sus jefes de grupo, les voy a dar a conocer la fecha exacta, pero ténganlo por seguro que va a ser la próxima semana. De tal forma que tendrán que ponerse a estudiar, a prepararse. ¿Para qué? Pues para ya tener ese otro elemento que me permita sacar una evaluación en promedio. De acuerdo a esto, los espero en la siguiente clase para iniciar con ese último tema de la tercera unidad. Salud.